Carlos el Gordo fue el emperador del Imperio Carolingio desde los años 881-887. El Imperio Carolingio, un reino dominado por los francos, abarcó gran parte de Europa occidental y central durante la Edad Media, cubriendo la actual Francia, Alemania, partes de Italia, Bélgica, Países Bajos, Austria, Suiza y partes de España. Este vasto imperio fue fundado por el legendario Carlomagno, un rey guerrero y estratega militar renombrado que pasó gran parte de su reinado librando guerras y cristianizando Europa. Sin embargo, sus descendientes nunca pudieron estar a la altura de su gran legado. Carlos el Gordo, su bisnieto, fue el último emperador carolingio legítimo y a menudo se le recuerda como inepto e ineficaz en su gobierno. Su apodo, el Gordo, era un reflejo tanto de su peso físico como de su glotonería, un desafortunado contraste con su bisabuelo, una figura imponente en el campo de batalla. Carlos reinó durante una época de gobernantes notables, con contemporáneos como el rey Alfredo el Grande de Inglaterra y el rey Haroldo Cabellera Hermosa de Noruega. Tanto Alfredo como Haroldo se ganaron sus lugares en la historia a través de su destreza militar y brillantez administrativa. En contraste, la breve unificación del fracturado Imperio Carolingio por Carlos el Gordo parecía ser un golpe de suerte más que un resultado de estrategia o habilidad. Esta es la historia de un hombre que nunca conquistó, y en cambio fue en gran medida responsable de la destrucción final del Imperio Carolingio, un imperio que nunca sería restaurado. Carlos nació en el año 839, el más joven de 3 hijos de Luis el Alemán. Durante su juventud se registró un inquietante incidente de posesión demoníaca en el que se decía que había espumado por la boca antes de ser llevado a un altar de la iglesia para ser liberado. Esta experiencia impactó profundamente tanto a Carlos como a su padre. Se le describió como un príncipe muy cristiano, temiendo a Dios con todo su corazón y guardando sus mandamientos, obedeciendo devotamente las órdenes de la iglesia y constantemente comprometido en la oración y el canto, siempre enfocado en alabar a Dios. Se especula que Carlos pudo haber sufrido de epilepsia y el incidente podría haber sido una convulsión. Sin embargo, disfrutó de una crianza privilegiada, con todas las comodidades y educación acorde a su estatus real. El apodo de Carlos el Gordo probablemente se derivó de su supuesto tamaño, aunque ningún registro contemporáneo hace referencia directa a su apariencia física. Sin embargo, el apodo perduró, integrándose a su identidad histórica. Sin embargo, más allá de su educación, el imperio que su bisabuelo Carlomagno había construido estaba dividido, con sus muchos descendientes en constantes disputas sobre sus facciones, cada uno luchando por el poder. El padre de Carlos el Gordo, Luis el Alemán, gobernó el reino de Alemania, y las luchas internas entre sus hermanos sentaron las bases para un legado de división y guerra civil dentro de la familia. En el año 863, cuando Carlos tenía alrededor de 24 años, su rebelde hermano mayor, Carlomán, se rebeló contra su padre. Al año siguiente, Luis el Joven, el hermano del medio, se unió a Carlomán en la rebelión, y Carlos también pronto se puso de su lado. La familia que una vez estuvo unida, ahora encontró a 3 hermanos en rebelión contra su padre. La rebelión culminó en la redistribución de tierras que se dividieron entre los hermanos. En el año 875, el emperador Luis II, también rey de Italia, falleció. Antes de su muerte, había acordado con Luis el Alemán que Carlomán le sucedería en Italia. Sin embargo, Carlos el Calvo de West Francia invadió la península y se coronó rey, y se declaró emperador. Una vez más, eran parientes luchando contra parientes, ya que los descendientes de Carlomagno luchaban por el control del imperio. Luis el Alemán envió tanto a Carlos el Gordo como a Carlomán para intervenir con ejércitos, pero estos esfuerzos resultaron infructuosos. Nada resultó de las campañas hasta la muerte de Carlos el Calvo en el año 877, con Luis el Alemán muerto en el año 876. Su herencia fue dividida entre sus hijos, con Carlos el Gordo recibiendo vastas tierras en el sur de Alemania. Por un raro momento en la historia de la dinastía carolingia, los 3 hermanos gobernaron en cooperación, evitando las guerras que normalmente marcaban la división de su herencia. En el año 877, Carlomán heredó Italia de su difunto tío Carlos el Calvo.
Pero pronto, en el año 879, Carlomán sufrió un derrame cerebral debilitante y decidió dividir sus dominios entre sus hermanos. Baviera fue para Luis e Italia para Carlos el Gordo. Así, Carlos se convirtió en el rey de Italia. El Papa Juan VIII debe haber aprobado al nuevo gobernante, ya que le otorgó a Carlos el título de emperador del Sacro Imperio Romano en el año 881. Un año después, en el año 882, Luis el Joven falleció y Carlos heredó sus tierras del norte de Alemania. En tan solo 3 años, Carlos se transformó de un rey relativamente promedio a un emperador que gobernaba tanto Alemania como el norte de Italia. La buena fortuna de Carlos continuó. En el año 884, Carlomán II de Francia encontró un final prematuro mientras cazaba boer. Y como no había otros descendientes legítimos de Carlomagno aptos para gobernar, se acordó en junio del año 885 que las tierras francesas también caerían bajo el reinado de Carlos el Gordo. Carlos el Gordo, un monarca de la Baja Alemania, había expandido su influencia para abarcar gran parte de Alemania, Italia y Francia, logrando esto no a través de la conquista, sino sobreviviendo a sus parientes. Por pura suerte, Carlos había reunido efectivamente el imperio fracturado de Carlomagno después de casi un siglo de luchas familiares internas. Bajo su gobierno se convirtió en el emperador del Imperio Carolingio y uno de los hombres más poderosos del mundo en ese momento. A principios de los 880, los restos del gran ejército pagano derrotado por Alfredo el Grande comenzaron a establecerse en los Países Bajos. Entre ellos estaba el notorio líder vikingo Godfrid, quien devastó Flandes y otras ciudades con sus exitosas incursiones. Sin embargo, después de estas victorias, Godfred juró un juramento a Carlos el Gordo, prometiendo nunca más devastar su reino. También abrazó el cristianismo y fue bautizado, con Carlos como su padrino. A cambio, Carlos lo nombró duque de Frisia. A pesar de esto, otros invasores vikingos continuaron saqueando el vasto reino de Carlos. Mientras que los líderes regionales francos lograron varias victorias militares contra los vikingos, la respuesta personal de Carlos el Gordo a los invasores fue en gran medida ineficaz, prefiriendo el soborno sobre la confrontación. Un momento definitorio del reinado de Carlos fue el asedio de París en el año 885, un evento crucial tanto para la dinastía carolingia como para la historia de Francia. Esto subrayó la importancia estratégica de París, que en ese momento era una de las ciudades más grandes de Francia occidental. Las incursiones vikingas fueron lideradas por el rey Siegfried Sintrik y el legendario Rollo, quien más tarde establecería el ducado de Normandía. A finales de noviembre del año 885, los vikingos, con cientos de barcos y posiblemente decenas de miles de hombres, llegaron a las afueras de París exigiendo tributo. Otto, el conde de París, rechazó su demanda. A pesar de comandar solo a unos pocos cientos de soldados, luchó valientemente y se ganó una reputación significativa por su valiente defensa. Los vikingos, utilizando una variedad de máquinas de asedio, lanzaron asaltos implacables, pero las murallas de la ciudad se mantuvieron firmes, y después de varios días no pudieron romperlas. El asedio se prolongó durante meses, pero los vikingos no realizaron asaltos significativos después del empuje inicial. Finalmente, la mayoría de las fuerzas vikingas se fueron para saquear más arriba del río, solo para regresar en el verano para un último intento fallido de capturar la ciudad. En octubre, Carlos el Gordo llegó con su ejército, pero para gran frustración de la gente de París, que había soportado el asedio, se detuvo antes de enfrentarse a los vikingos. En cambio, les permitió zarpar, ofreciendo un pago de 700 libras, que son alrededor de 257 kilogramos de plata como tributo. A medida que Carlos era cada vez más visto como débil e ineficaz, las tensiones alcanzarían su punto máximo en el año 887. Ese año, su sobrino Arnulf se levantó en rebelión, afirmando su reclamo a Alemania. Probablemente debilitado por la enfermedad, fue formalmente depuesto en el año 887. No sobrevivió mucho tiempo después de que su poder fue usurpado, falleciendo en el año 888.
El imperio que brevemente reensambló se fracturó rápidamente en reinos separados después de su muerte, y en el vacío de poder resultante, diferentes reyes, condes y señores tomarían el control de los reinos separados. El imperio, una vez unificado, se desmoronó, nunca para ser restaurado. Así terminó el reinado de Carlos el Gordo, marcando el colapso final del imperio carolingio y la poderosa dinastía de Carlomagno. Ojalá hayan disfrutado el video. Si lo hicieron, asegúrense de darle me gusta, suscribirse y compartir, y nos veremos pronto para otro perfil de historia.